Esta charla se titula, bueno, Empleo que te quiero verde por un Green New Deal para España, que hablaremos un poco de las oportunidades políticas que supone y de los elementos que debe contener. En esta charla hablarán primero Emilio Santiago, después Blanca Ruibal y finalmente Álvaro, no sé muy bien cómo se pronuncia, ¿Gardner? Sí, más o menos. Más o menos. Vale. Cada charla aproximadamente será de unos 15 minutos y después daremos paso a una ronda de preguntas. Pues empezamos con Emilio. ¿Vale? Emilio es antropólogo, es profesor también de filosofía en la Universidad de Zaragoza, tiene plaza en el CSIC de antropología climática y ha escrito junto con Héctor el libro de qué hacer en caso de incendio sobre este tema, sobre el Green New Deal. Y nos hablará, si no me equivoco, de la oportunidad política del Green New Deal, ¿no? Sí, más o menos. Vale, pues adelante. Vale, pues muchas gracias, Tira, y gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad que es una buenísima noticia que Más Madrid pues haya generado estos espacios de formación y pues es un auténtico privilegio hacer el saque de honor y empezar con algo que espero que tenga una larga trayectoria. Sin más dilación, comienzo mi intervención, que no se va a enfocar tanto a las cuestiones técnicas concretas del Green New Deal y el empleo verde, aunque voy a comentar algunas cuestiones, sino, como decíais antes, en lo que el Green New Deal tiene de dispositivo político para la construcción de mayorías, para la articulación hegemónica, y voy a lanzar, así como de primeras, para entrar en calor, una afirmación muy taxativa, pero creo que, digamos, que nuestro partido tendría que tatuarse en su ADN. Actualmente me parece que el Green New Deal ofrece una oportunidad absolutamente histórica para articular política de mayorías, políticas hegemónicas, alrededor del reto inmenso de avanzar hacia una transición ecológica socialmente justa, como una tarea que no solo, digamos, daría respuesta a la crisis ecosocial, que es sin duda el problema de nuestro tiempo a nivel global, sino que nos permitiría también romper la maldición económica específicamente nacional que malforma España, al menos desde el plan de estabilización de la tecnocracia franquista de 1959. Es decir, construir un espacio verde sería, por tanto, al mismo tiempo, nuestra mejor oportunidad política como partido y uno de los mejores aportes que podríamos hacer a nuestro país. Pero digamos que este verde que debemos abanderar tiene que tener un tono diferente al verde conservacionista o ambientalista que todavía, digamos, impera en la foto de archivo de nuestra cultura política. Santiago Albarrico tiene un eslogan que ha hecho como muy célebre, que a mí me gusta, yo lo compro, que dice: revolucionarios en lo económico, reformistas en lo político y conservadores en lo antropológico. Yo a veces me gusta como fantasear que Más Madrid y Más País asumen como su razón de ser política la aplicación, digamos, de este eslogan con unas variantes: ecologistas en lo económico, feministas en lo político y cooperativos o fraternales en lo antropológico. Por tanto, un enfoque ecologista, digamos, no solo para proteger a nuestro planeta, que sí, sino también para revolucionar la economía. Yo creo que esto es un enfoque que además, tras el COVID, se refuerza porque el Green New Deal, digamos, que encaja a la perfección con las características de un horizonte de reconstrucción nacional. Vale. Dicho esto, pues entramos a definir un poco de qué estamos charlando. En los últimos años, el concepto de Pacto Verde o de Green New Deal, en su tecnología, han ganado como cierto protagonismo los debates tanto ecologistas como de la izquierda en general, despertando al mismo tiempo entusiasmos y rechazos. Se trata de un concepto estrella, por así decirlo, ¿no? Digamos, hasta el punto de que la Unión Europea lo ha incorporado pues, a su agenda oficial bajo la idea de Pacto Verde Europeo. ¿A qué nos referimos con Pacto Verde o con Green Deal? Creo que la mejor manera de definirlo, de explicar esto, justificar por qué algunas personas hacemos la pedantería esta de emplear un término en inglés. Y es que Green New Deal es un término con muy mala traducción, en el siguiente sentido: en el mundo de habla inglesa, especialmente en los Estados Unidos, la propuesta de Green New Deal hace referencia a una época histórica con una fuerte connotación política, el New Deal de Roosevelt. Un momento histórico que, más allá de sus sombras, y podemos decir muchas en términos raciales, de género, etcétera, funciona la memoria colectiva de la gente de Estados Unidos como un recuerdo que a veces los de abajo podemos ganar. No se nos olvide, por ejemplo, que Roosevelt impuso pues, un tipo máximo de IRPF a las rentas altas de un 90%, lo que es casi, de efecto, una suerte de salario máximo, ¿no? Compárese esto pues, con la política fiscal
del gobierno machista de la historia que tenemos en España ahora, que como decía Renduela en un tuit hace poco que me hizo gracia, el problema de esta afirmación es que es cierta, que es el gobierno más progresista de la historia y tenemos esto. Bueno, por llevarlo a nuestro propio contexto, ¿no? En España no tenemos en nuestra memoria colectiva recuerdos de grandes victorias populares que pudiésemos resignificar así, ¿no? Pues lo decía un artículo hace un mes, creo. Pactos de la Moncloa Verdes es una cosa que uno no sabe si es más disparatada o más fea o más ridícula. Es una cosa que no podemos traducir. Bien, con esta pequeña explicación creo que nos sirve para ofrecer pues, una definición como muy genérica del Green New Deal como un proceso de transformación social que necesariamente tiene como dos patas. Una pata es la modernización ecológica de la economía como centro de gravedad de un nuevo modelo productivo, con especial énfasis en la transición energética y la descarbonización, pero no solo. Luego quisiera hacer algunos comentarios sobre esto. Y una segunda pata, casi tan importante como esta, que sería, digamos, un incremento sustancial de la distribución de riqueza que conllevaría en paralelo pues, un aumento de las lógicas de regulación política sobre las lógicas del mercado. Esto es, el Green New Deal, además de una ecologización de nuestra economía para enfrentar retos como el cambio climático, sería un movimiento de apertura hacia una especie de etapa neoliberal de nuestras relaciones sociopolíticas. En este punto voy a introducir como dos matices que me parecen fundamentales. El primero, ya lo hice, el Green New Deal debe entenderse al mismo tiempo como un programa de transición ecológica, pero también como un dispositivo discursivo que nos permite construir nuevas mayorías sociales. Son dos dimensiones que exigen enfoques distintos. Por un lado estarían las medidas concretas que podría aplicar un gobierno y por otro lado, pues la del relato, el marco o la narrativa que nos puede permitir articular una mayoría social que llegue a ser gobierno. Digamos que el Green New Deal juega bien en todas las etapas del circuito hegemónico, tal y como García Linera que para él, digamos, la hegemonía tiene como tres fases. Él a veces lo presenta como momento Gramsci, momento Lenin, momento Gramsci 2. El primero es ganar la batalla cultural, ejercer el liderazgo intelectual antes de gobernar, con una reconfiguración distinta de lo común, una mayoría social, etcétera. Después disputar el poder desnudo y después ya, digamos, trabajar en el frente cultural, pero desde las herramientas que posibilitan las políticas públicas, que son las que realmente trastocan las dinámicas estructurales profundas y que tienen como, digamos, una resonancia transformadora mayor. Por tanto, el Green New Deal pues, nos permitiría un poco todo, nos permitiría ejercer ese liderazgo previo antes de gobernar y nos ofrece pues, un programa interesante para poder ser cuando estemos en gobierno. El segundo matiz es que el Green New Deal, tanto en su faceta de narrativa política como en su faceta de programa con medidas concretas, está en disputa. Es decir, hay muchas formas de entender esto. Comentaba, pues evidentemente no tiene mucho que ver el Green New Deal de alguien como Ocasio-Cortez con el Green New Deal de Ursula von der Leyen. Y aquí digamos que hay pues un punto de polémica potencial que a mí me parece tremendamente positivo que esto sea así, pero hay gente que entiende que, bueno, pues que esto puede ser una suerte de recuperación o que digamos que se desactiva las propuestas más radicales una vez que pues los elementos de las oligarquías o del poder hacen uso de ellas. Yo creo que esto no es así, que en sociedades tan diversas y tan complejas como las nuestras, empezar a ganar implica que el rival se quiere parecer a ti y quiere llevar su propuesta a su propio terreno, ¿no? Y que esto no hay que leerlo ni como una cooptación ni como una recuperación. La historia demuestra siempre que la hegemonía no es posible sin integrar una parte del proyecto del otro en tu propio beneficio político. Ellos lo saben, lo hacen constantemente, pues yo creo que nosotros tenemos que hacerlo. Vale. Como decía antes, lo interesante del Green New Deal es ver cómo este funciona, pues tanto como un programa, como un dispositivo discursivo que es capaz pues, de reorganizar el sentido común en una clave ecologista y politizarlo. Como no tengo mucho tiempo, voy a, digamos, a hacer una enumeración en formato lista de la compra de 10-12 ideas fuerza que el Green New Deal podría permitir articular políticamente en esta dimensión más discursiva, ¿vale? En primer lugar, es la más obvia, es la que da sentido a esta charla, y son los inmensos yacimientos de empleo verde que ofrece un marco de transición ecológica tomado. Las cifras son muy amplias. En el programa electoral de Más País calculamos unos 600.000 empleos netos máximos
ganados de aquí a 10 años. Álvaro va a presentar un informe que, si no recuerdo mal la cifra, creo que subía a 800.000. Y en un informe que yo trabajé, elaborado por Ecologistas en Acción, que es este, que podéis encontrar por internet, con un modelo matemático muy sencillito, pero bueno, pues llegamos a la conclusión de un escenario Green New Deal que podía generar hasta 1 millón de empleos nuevos de aquí a 10 años, con el actual reparto de cargas laborales y con un mercado laboral con jornada de 30 horas, este incremento del empleo podría llegar hasta los 5 millones. La segunda idea fuerza que podíamos manejar para construir una política de mayores alrededor del Green New Deal es la cuestión de la salud, ¿no? Por ejemplo, pues proyectar el horror de las cifras de las víctimas de la contaminación. Y aquí es interesante, por ejemplo, ver cómo Madrid Central fue una batalla que discursivamente se articuló alrededor de la salud como idea central. Otra idea interesante que Green New Deal nos puede ofrecer para jugar con la politización del sentido común de mayorías es que este, digamos, ofrece un horizonte de seguridad y de orden ante el caos, ante una especie de posposición indefinida de la normalidad en la que estamos cayendo. Pues vamos, digamos que ser capaces de presentar un horizonte de transformación coherente, pues es algo que yo creo que tiene políticamente bastante valor. Y esto se conecta con una cuarta idea que quería, digamos, poner encima de la mesa, que es demostrar poder ser una fuerza política de mirada larga. Yo creo que la política ahora está como muy empantanada en el regate en corto, en el tuit, en debates de muy corto alcance, y sin embargo, ser capaces de portar un proyecto de país y demostrar, no solo decir, sino demostrar que tienes pensamiento estratégico, también me parece que es una idea potente. La quinta, pues sería, digamos, ser capaces de hacer política acorde con la ciencia. Es una institución que quizás de modo un poco ingenuo, pues cuenta con una altísima legitimidad social. La sexta idea fuerza que os traía para pensar el Green New Deal es una cierta concepción de ventana de oportunidad. El momento es ahora. Es decir, ¿por qué se puede hacer ahora lo que no se ha podido hacer antes? Pues por muchas cosas. Evidentemente porque nos urge, la crisis climática está ahí, porque tenemos tecnología, porque tenemos conciencia global sobre el tema, algo que no pasaba hace 5 años. Tenemos dinero con los fondos que vienen de Europa ahora, y además tenemos, digamos, la pandemia como frontera simbólica. Hoy todo el mundo entiende que el mundo que va a venir es un mundo distinto. Esto es una ventana de oportunidad única. Otra idea que yo creo que es súper potente es que el Green New Deal nos permite ofrecer una propuesta para reparar el pacto intergeneracional. Es decir, el neoliberalismo ha roto el pacto generacional y ha cometido la aberración antropológica de ser la primera sociedad de la historia, digamos, que le quita a sus hijas y a sus hijos la comida de la boca. Y yo creo que hay una enorme potencia política en la reivindicación de una oferta para reparar este pacto intergeneracional. La octava idea, que además yo creo que tiene pues una modulación muy clara a nivel pasado-futuro, y es enlazar el Green New Deal con la idea de un futuro, de la encarnación del mejor futuro posible, frente a, digamos, a un neoliberalismo que no solo sería un sistema injusto, depredador, sino un sistema superado por las lógicas de la historia. Que yo creo que este es un marco narrativo que la pandemia nos ofrece, que deberíamos de explotar, es decir que el neoliberalismo se ha demostrado obsoleto. Sabemos que esto no es así porque la historia no está prefijada a ningún destino de antemano que tenga que llevar a ningún sitio, pero a nivel de construcción de discurso político me parece tremendamente potente. Otra idea, digamos, y relacionada con esto, es jugar con esta especie de doble interpelación temporal que muchas veces es como una especie de obsesión de nuestra época, ¿no? Por un lado, seguimos siendo sociedades tecnólatras que siguen pensando en clave de mito del progreso, parte de su proyección hacia el futuro, y en ese sentido, pues todo lo que podamos vincular el Green New Deal con ideas como innovación, I+D+I, ciencia, etcétera, pues es tremendamente fértil. Pero por otro lado, digamos que estamos aprendiendo a descubrir que estamos perdiendo cosas, que echamos de menos cosas que, digamos, nos pueden servir para significar un modo de vida distinto, ¿no? Y estoy pensando, pues, en el hecho de las vidas tranquilas, de la comunidad, de lo lento, por poner un ejemplo como muy tonto, antes de que este país se volviese gilipollas, un resort era un pueblo y todo el mundo tenía uno. Hoy han hasta privatizado los pueblos, ¿no? Pues hay, digamos, en este descontento también un elemento de politización interesante para jugar con la idea de Green New Deal. Otra idea, pues, muy clave es, digamos, jugar con una modulación de geografía política que sigue, digamos, asociada a ciertos imaginarios de progreso y de
bienestar. Green New Deal es Europa, es una manera de ser más europeos, de contribuir a Europa en el mejor sentido posible, de ponernos en hora, con todos los problemas que podamos entender que esto tiene, que los tiene a nivel de discurso político, es bastante positivo. También digamos que otra idea es cómo el Green New Deal nos permite entrar en el debate del sentido de la vida buena, reivindicando algo que también está en nuestro sentido común, que es cierta sensación de que somos víctimas del sobredesarrollo. Es decir, que tenemos cierta sed de mesura, de lentitud, porque la vida buena es otra. Y por último, digamos, el Green New Deal pues, nos conecta con la explosión de la conciencia climática global que ha tenido lugar pues, en los últimos 5 años específicamente y, digamos, con una situación de emergencia climática cada vez percibida de un modo más angustiante. En cuanto al Green New Deal como programa con medidas concretas, ya con esto cierro, Cira, te lo prometo. Quería simplemente, y voy a presuponer que al menos de modo muy general en qué consiste un Green New Deal es algo que se puede conocer y si no seguramente Blanca o Álvaro van a profundizar luego en ello, pero simplemente quería, digamos, introducir algunos matices o algunas discusiones como problemáticas para, no quizás ahora, pero ahí sí dándole vueltas a este tema. En primer lugar, todas las versiones imaginables de un Green New Deal comparten la necesidad de una transición energética, una matriz 100% renovable, aunque hay, digamos, pues diferencias científicas sobre qué puede consistir una matriz 100% renovable, ¿no? ¿Cuánto pueden dar de sí las energías renovables? No lo sabemos, el abanico científico de la discusión ahora mismo es amplio, desde un extremo optimismo a un extremo pesimismo. Por tanto, tenemos formulaciones del Green New Deal muy distintas, algunas con enormes expectativas tecnológicas, pues estoy pensando, digamos, en Jeremy Rifkin, por ejemplo, y otras, digamos, mucho más modestas y que ponen énfasis, por ejemplo, en los cambios de los usos del suelo, de las formas de vida como elemento central. Mi posición, hasta donde he podido estudiar este tema, es que nuestro consumo energético final se va a reducir, quizás no, pero se va a reducir, especialmente si queremos asumir un criterio de justicia climática y ecológica global, lo que en sí mismo es un debate importantísimo. Al mismo tiempo, luego tenemos aspectos de transición energética que deberíamos de discutir y que son debates pendientes. Pues el hidrógeno verde es uno, la energía nuclear sería otro y el vehículo eléctrico sería otro. Simplemente los menciono. Una segunda cuestión a problematizar es el tema de la digitalización, porque es evidente que estamos apostando por un Green New Deal que también profundice la digitalización de nuestra economía, pero ojo, la digitalización no es inmaterial. Los problemas de enorme huella material que, por ejemplo, podemos analizar para las renovables, los vamos a encontrar de una manera mucho más encarnizada si además pretendemos que en el mundo funcione algo así como un Internet de las cosas, problemas de límites minerales, de consumos energéticos, etcétera. Simplemente lo cuestiono, lo pongo encima de la mesa para discutir. Y relacionado con esto, me parece que un elemento de programa clave, y esto ya hemos hecho algún trabajo pionero en este sentido, es introducir la cuestión de la economía circular y específicamente la economía circular de minerales como un elemento vertebrador clave que nos puede permitir ampliar los márgenes de maniobra pues, de una cierta digitalización justa, por ejemplo, de todos los elementos que van a configurar la base material de una sociedad sostenible. Tuvimos a Alicia Valero en un Zoom hace como un par de meses. Yo creo que hay una línea de trabajo fundamental y que además es políticamente muy diferenciadora porque nadie la está trabajando. Después, otro elemento clave es la cuestión de los usos del suelo, agroecología y reforestación. Estando Blanca aquí no me atrevo a decir nada, pero yo creo que esa es una cuestión que a veces no entra en el imaginario de lo que entendemos lo que es un Green New Deal. Es absolutamente fundamental pensar en representar la PAC, absolutamente fundamental la cuestión de la compra pública para potenciar el comercio de proximidad en los productos nuestros y también, digamos, el pensar en fórmulas como, por ejemplo, pudiese ser el pago de servicios ambientales pues para dinámicas de reforestación en el mundo rural, por ejemplo. Respecto a la cuestión fiscal, y es una de las patas clave de un Green New Deal, simplemente quiero apuntar también una idea como muy a modo Twitter. Si menoscabo de que algunas tasas verdes son fundamentales, a mi juicio, y aquí hay gente que sois mucho más expertas que yo en tema fiscal, creo que es mejor enfocarlo como la necesidad de un aumento de la presión fiscal progresiva empleada para políticas verdes, que es una cosa relativamente distinta y que además yo creo que tendríamos que empujar hasta los niveles de que, bueno, la operación de redistribución de riqueza que tenemos que afrontar
debería ser de una magnitud al menos similar a la que conoció Europa tras la Segunda Posguerra Mundial. Y nada, con esto cierro un par de cosas más. Creo que es fundamental que logremos encontrar ideas que nos permitan, digamos, aunar lo económico con el debate sobre la vida buena, que eso es clave. Y aquí me parece que con las 32 horas vamos a tener un laboratorio político excelente para, digamos, ver hasta qué punto podemos, a partir de ahí, construir políticas transformadoras. Y luego, por cerrar, y ya no me da tiempo a entrar en esto, pero evidentemente hay un debate que quizás no afecta mucho a este foro, porque tenemos como que partimos de posiciones como más consensuadas, pero ahí fuera está, que es el debate entre Green New Deal, que es un debate que, bueno, digamos en el entorno de los círculos del ecologismo está muy, muy, muy candente, y simplemente creo que si bien, digamos, me parece un poco como precipitado, adelantado a nuestro tiempo, porque no es verdad que el capitalismo verde sea hoy, digamos, un geopolítico que domina la hegemonía mundial. Esto no es cierto, pero digamos el mensaje de que un sistema económico que se basa en el crecimiento perpetuo es insostenible, esto es verdad. Otra cosa es cómo articulamos esto con una mayoría política en un contexto cultural, político, donde, digamos, yo creo que las posiciones decrecentistas, a pesar de, o sea, además de pecar de cierta dimensión teórica, o sea, de falta anclaje práctico, pues están muy lejos de poder ser articuladas con el sentido común. Y bueno, simplemente lo pongo como algo que podríamos discutir, y en ese sentido me parece que, por ejemplo, profundizar en la reforma ecológica de la contabilidad nacional para que, al margen del PIB, tengamos un indicador social que mida los logros y las sombras de aquello que el PIB no mide, y un indicador biofísico que nos permita echar las cuentas ecológicas sin hacernos trampas. Esto, que es una reforma relativamente sencilla, puede abrir oportunidad para políticas decrecentistas en un futuro de una manera que yo creo que es interesante y que un partido como el nuestro se debería plantear. Y con esto cierro, y perdona si me he extendido más de la cuenta. Vamos a pasar rápidamente a Blanca Ruibal, que es la coordinadora de Amigos de la Tierra, que si no me equivoco, vas a hablar un poco del carácter transformador del Green New Deal, ¿no? Sí, mi idea era un poco, creo que ya Emilio ha presentado bastante bien un poco el Green New Deal, bueno, como paradigma político actual, las diferentes Green New Deals, ha mencionado algunos institucionales, ¿no? El europeo, el de Ocasio-Cortez, también hay Green New Deals de la sociedad civil, etcétera. Mi idea es compartir un poco cómo vivimos este nuevo paradigma político desde una organización ecologista, y pondré algún ejemplo para comprender mejor cuál es el dilema que vemos ante este nuevo Pacto Verde, ¿no? Que básicamente el dilema que tenemos es si realmente se trata de una agenda transformadora a la altura de los retos que afrontamos, en poco más que greenwashing institucional sofisticado. Particularmente en el caso del Green New Deal europeo, que es en el que me voy a centrar un poco más, o el que un poco es el que nos interpela. Primero, porque existe, no es una idea, es una serie de políticas que ya están escritas, tiene presupuesto, y la Unión Europea, desde que lo publicó en 2019, dijo que era urgente y ya dijo que no era filosofía, esto es real, ¿no? Ya iba rápido en 2019, ahora que con la recuperación económica hay un chorro de dinero y el Green New Deal forma parte de los pilares de esta recuperación económica, ya no vamos rápido, ya vamos rapidísimo. Por tanto, es el marco político en el que también como movimiento ecologista estamos, ¿no? Bueno, yo soy la coordinadora de Amigos de la Tierra y hablo de parte de Amigos de la Tierra, pero creo que las reflexiones y dudas son representativas de, bueno, al menos del ecologismo social, ¿no? Ya ha mencionado además Emilio Santiago, probablemente el ecologismo conservacionista, ¿no? Más centrado en espacios y en especies, pues supongo que tiene otra agenda, y supongo que también es menos crítico, ¿no? con el Green New Deal que tenemos ahora mismo. Voy a ver si consigo compartir pantalla. Perfecto. Vale, bueno, pues he puesto aquí esta estampa porque me la ha recordado Emilio, a la señora Úrsula, y también un poco por retomar aquí el punto positivo del Green New Deal. Personalmente, y como Amigos de la Tierra y como movimiento ecologista, también estamos viendo una oportunidad, sin ninguna duda. Evidentemente ahora estamos ahí, como somos de pejigueros, ¿no? Pues ahí a hilar fino, a ver la crítica y a todo lo que falta y a todo lo que no está.
Pero una cosa buena tiene el Green New Deal, sin ninguna duda, el nuevo Pacto Verde e incluso el europeo, una cosa muy buena, y es que nos da la razón. ¿A quién no le gusta que le den la razón? Que levante la mano, a mí me encanta. Décadas a vueltas con que hay que quitarse los combustibles fósiles, hay que cambiar la movilidad, hay que quitarse los pesticidas. Ya está aquí, está escrito. O sea, las políticas europeas en los próximos 10, 20 años tratan de eso, tratan de exactamente lo que el movimiento ecologista lleva pidiendo décadas. ¿Es un logro? Pues oye, pues sí, la verdad que sí. Entonces, para mí esto es parte es una parte esencial de la situación, ¿no? Que de pronto estamos de acuerdo en el qué. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer esto, hay que transformar la economía, hay que generar empleo de otra manera, hay que aprovechar los yacimientos de empleo verde, en fin, millones de cosas. El Green New Deal son un montón de políticas que afectan a muchas cosas, de la industria, la agricultura, la movilidad, por supuesto el clima y la energía, etcétera, ¿no? Estamos de acuerdo en el qué y eso no es poca cosa. Estar de acuerdo en el qué abre esa ventana de oportunidad de la que Emilio ha hablado mucho y muy bien, con todos los matices y todas las cosas. ¿Qué pasa? Estamos de acuerdo en el qué, pero todavía no está muy claro el cómo se van a alcanzar esos objetivos en los que sí que estamos razonablemente de acuerdo, aunque con matices, y el cómo determina también, el cómo se vaya a llevar a cabo estas políticas, determina para mí la pregunta fundamental, que es ¿quién? ¿Quién está en el Green New Deal? ¿Quiénes son los protagonistas, ¿no? Para mí esto es lo que realmente lo define todo, ¿no? Hay miles de críticas, miles de dudas sobre qué es lo que incluye el Green New Deal, ¿no? Pues el feminismo, los cuidados, la justicia global, los impactos en el sur, si es solamente europeo, si es posible, si es crecimiento verde, qué carajo es. Yo os voy a contar aquí como 5 principios que ha publicado, bueno, que hemos trabajado en Amigos de la Tierra, particularmente en Amigos de la Tierra Europa, en un documento que os pongo ahí la portada, se llama Principios para la Transformación Justa. Os lo pasaré el enlace en el chat, ¿no? Pues el montón de preocupaciones vienen resumidas así, ¿no? Por una parte, hay una cuestión fundamental de urgencia y escala, que significa que el Green New Deal tiene que tener objetivos ambiciosos, legalmente vinculantes y aplicables, ¿no? Esto sí que es así como un poco la muy clásica matraca ecologista de la ambición. Tiene que tener un enfoque de justicia global, de visión internacionalista, no solo en lo que respecta al uso y al consumo de recursos, sino también en la acción, ¿no? Conocemos cómo funciona la cosa cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático, que se tiene en cuenta, unos más, otros menos, los términos de justicia climática, ¿no? Esto es la deuda histórica, la contribución histórica al problema, etcétera. También en las soluciones del Green New Deal tiene que tener en cuenta esto. Es fundamental que un principio en que la economía esté dentro de los límites de la Tierra. Vale, casi nada, ¿no? Ahí vamos a, efectivamente, por esto el Green New Deal plantea un escenario post-neoliberal, como acaba de decir Emilio, ¿no? Porque realmente un Green New Deal transformador tiene que mantener la economía dentro de los límites de la Tierra. ¿Es muy difícil esto? Es muy difícil. ¿Para qué debería incluir el Green New Deal en este caso? Pues objetivos concretos de reducción de la demanda general de energía, de recursos y de productos. Otro aspecto fundamental es la equidad. Resumimos aquí en equidad, en solidaridad entre países, no solo norte-sur, entre países dentro de Europa, entre regiones, con los miembros marginados de la sociedad, con las comunidades que están en primera línea de crisis ecológica, sanitaria, etcétera, ¿no? Estamos hablando de justicia social y de no dejar a nadie atrás, ¿no? Hay un quinto principio que yo sepa no es ni siquiera el quinto en ese documento, pero a mí como es el más me gusta lo dejo para el final y le pongo su propia diapositiva. Para que el Green New Deal realmente sea transformador, para estar a la altura de los retos, tiene que poner las soluciones y el poder en manos de la gente. Para mí esta es la clave. Esta es la clave porque el Green New Deal tiene que afrontar muchos problemas. Bien sabemos que no estamos ni ante una crisis ecológica, ni una crisis económica, ni una crisis social, ni una crisis sanitaria siquiera. Estamos ante una crisis de civilización y la crisis de civilización pasa, en mi opinión, por devolver el poder a manos de la gente. En las últimas décadas de locura neoliberal es evidente que las élites, unas pocas empresas, han acaparado demasiado poder. Y un cambio sustancial y un cambio que realmente sea duradero en el tiempo, que realmente sea resiliente a las crisis que queden por venir. Un cambio que realmente asuma que reconstruya el pacto generacional también, ¿no? Pues pasa por poner el poder en manos de la gente.
Además, también como organización ecologista, esto nos pone, es mi principio preferido, porque creo que es en el que más podemos hacer y en el que más tenemos capacidad de actuar desde las organizaciones ecologistas y la sociedad civil. Y yo creo que también tenéis mucho por hacer todos, ¿no? Por una parte, para que esto suceda, es necesario que tengamos un marco político que realmente dé poder a la ciudadanía. No estamos hablando de autogestión, no estás hablando de poner un huerto en tu patio, ni en tu barrio, ni de ponerte un solar, ni tú, ni en tu colegio. Estamos hablando de otra escala, estamos hablando de una gran escala. Miles de hectáreas, estamos hablando de miles de metros cuadrados de cubiertas fotovoltaicas, miles de megavatios de autoconsumo, ¿no? Y para eso no basta la autogestión. En este momento, nuestra labor como organizaciones ecologistas de incidencia en los planes de recuperación, en el Green New Deal, en la ley de cambio climático, en cualquier cosa, pasa por esto, que de las instituciones se genere un marco político, una regulación que permita que la ciudadanía desarrolle su potencial. Y por otro lado, el trabajo que tenemos también como organizaciones ecologistas es trabajar y fortalecer ese potencial, ¿no? No es fácil la autogestión, no es fácil convencer a la ciudadanía de que de pronto vamos a pasar de ser consumidoras que miramos etiquetas en el supermercado o que miramos a ver qué factura de la luz me viene un poquito menos mal, a realmente ser activas en la producción y la distribución de alimentos, a ser activas en la producción de energía, etcétera, ¿no? Entonces también ahí hay una tarea de no solo de sensibilización y de información, sino también de empoderar a la ciudadanía, de acompañar proyectos, comunidades, de estar ahí, que también es un reto que afrontamos para los próximos años, ¿no? Me gustaría poner dos ejemplos, espero que sean rápidos, porque creo que se va a entender un poco mejor. He visto que está por ahí Tomás García Azcárate, ya vergüenza me da hablar de agricultura y de todo esto, pero bueno, me corrige usted. Son solo ejemplos para que se entienda un poco mejor este dilema, ¿no? Y de cómo estamos de acuerdo en el qué, pero queda todo por definir con el cómo, ¿no? La estrategia del campo a la mesa es uno de los pilares del Green New Deal, es una parte fundamental y tiene estos objetivos fantásticos que llevamos toda la vida pidiendo: reducir el uso de pesticidas y de fertilizantes sintéticos y el uso de ganadería, aumentar la superficie ecológica. Bueno, respecto al tema de urgencia y escala, igual pediríamos objetivos un poco mayores y todo un poco antes, así somos siempre insaciables. Pero bueno, ahí está, estamos de acuerdo en el qué. ¿Qué pasa? Que esta estrategia no dice absolutamente nada de cómo se va a conseguir. Bien, si no dices cómo se va a conseguir y si no implementas a la vez que estos objetivos una serie de medidas claras, contundentes, dotadas de presupuesto y con mucha intención de cambiar las cosas, estos objetivos se van a conseguir de una manera, lo van a hacer 4 empresas. La despoblación rural va a seguir igual, van a seguir cerrando. La dinámica de cierre de explotaciones agrarias y ganaderas en España es de escándalo. El acceso a la tierra es un problema, el relevo generacional es un problema, la presión de los supermercados que aprietan con el precio al productor, todos estos problemas no se van a solucionar. Y vamos a tener, pues he puesto la foto del olivar intensivo porque me parece muy significativo. Probablemente eso sea producción ecológica. Hay miles y miles y miles de hectáreas. España es líder en producción en superficie ecológica en Europa porque tiene miles y miles de hectáreas de olivo que es ecológico, que después exportamos a cualquier parte del mundo, que no genera empleo, que pertenece a 4 terratenientes y concretamente financieramente a una empresa italiana. Bueno, ecológico es. Tendremos una agricultura aparentemente limpia, cumpliremos con estos objetivos, pero no habrá gente en el campo. Y esto además nos genera nuevos conflictos, que este es el principal problema. Por una parte, no es la sociedad que nos imaginamos, ni muchísimo menos, no afronta muchos de los otros problemas, he mencionado aquí unos cuantos, y además genera muchos conflictos. Yo creo que este asunto del que se habló mucho el año pasado, ¿no? De la derechización del campo, esos agricultores y ganaderos echándose ahí a los brazos y a los votos de Vox, con todo lo que se pueda debatir por ahí, tiene mucho que ver con no estar planteando una transición justa para la agricultura, ¿no? En el que realmente se están quedando atrás muchas personas. También me parece significativo el ejemplo de la energía, ¿no? Sabéis que tenemos un plan nacional integrado de clima y energía, sabéis que tenemos que ser renovables pronto, ya, y tenemos objetivos muy concretos. En España pues es el 42% del consumo de energía tiene que ser renovable, lo que implica aproximadamente instalar 80 gigavatios en 2030. Yo la verdad que de esto no sé mucho, 87 gigavatios, no sé cuántos molinos son ni cuántos miles de paneles fotovoltaicos, pero sí sé que en septiembre de 2020, mediante el sistema de subastas, porque no se ha afrontado una reforma en profundidad del sistema eléctrico, ya se
han asignado 120 gigavatios. ¿Quién va a poner estos gigavatios? Los va a poner Iberdrola, los va a poner Naturgy y los va a poner Endesa. Entonces, a efectos de la ciudadanía, ¿va a cambiar tu factura de la luz? No va a cambiar. ¿Vamos a seguir en manos de 5 empresas pagando la factura más cara de Europa? Probablemente nada de esto cambie. Sin embargo, existe un enorme potencial para energía comunitaria. En los edificios, en los colegios, en los pueblos, cualquier persona puede producir su propia energía. Esto es un cambio sustancial ante el que, por supuesto, las empresas se están rebelando y están intentando fuertemente que no suceda, porque es su pastel, ¿no? Hay cálculos diversos por ahí. Se dice que la Unión Europea en 2050 hasta el 45% del consumo eléctrico podría venir de proyectos comunitarios y el autoconsumo, y en España, que tenemos sol de sobra, parece que hasta el 58%. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un marco legal que lo permita. Ahora mismo se están transponiendo 2 directivas fundamentales sobre energía renovable, y tanto la Unión Europea como el Gobierno de España tienen la capacidad de dar un papel particular a la energía comunitaria. Y necesitamos también poder ciudadano municipal, que en cada pueblo, que en cada pequeña ciudad, que en todos lados haya agencias que asesoren. Tenemos un instituto a nivel estatal, es el Instituto de Desarrollo y el Ahorro de la Energía, el IDAE, con ideas brillantes y muchísima capacidad. Tiene que haber IDAEs, tiene que haber institutos y agencias, agentes locales en todos los pueblos y ciudades para acompañar. ¿Qué se puede hacer con los planes de recuperación? Eso se puede hacer con los planes de recuperación. Financia en cada pueblo, en cada ayuntamiento, en cada barrio, una persona trabajando 40 horas al día acompañando a comunidades y a personas que quieran producir su propia energía. Y a otro para que quiera hacer supermercados cooperativos. Y al otro para quien quiera hacer sistemas de cuidados locales, etcétera. Este es un poco el dilema en el que estamos. Este es el juego, ¿no?, que se plantea, y por eso para mí la pregunta fundamental es ¿quién? ¿Qué nos pasa con esto? Quería mencionar también pues, algunos conflictos, ¿no? He mencionado ya el tema de la derechización del medio rural, que bueno, tiene mucho trasfondo y mucho debate. Está pasando ya que existen en todo el territorio movimientos de oposición a los megaparques de energía renovable, pero una cosa realmente dramática. Porque la gente evidentemente no quiere que le pongan delante de su ventana un montón de molinos eólicos. Particularmente la fotovoltaica está generando además un conflicto grave de usos del suelo, que tiene mucho que ver con el medio agrario. Si para trigo no me da, pues me pongan unos paneles aquí. Están proliferando ya los proyectos mineros, con la estrategia de materias primas de la Unión Europea y tal. Esto tiene mucho que ver con la transición energética, con la digitalización, etcétera. Y bueno, he calzado ahí el tema de los chalecos amarillos porque creo que ya, bueno, no hemos tenido aquí el caso exactamente, pero creo que hay otro asunto que trabajamos mucho en Amigos de la Tierra, que es el tema de los residuos, tanto su gestión y su generación y su gestión, pero tiene mucho que ver con el tema del consumo de recursos naturales, ¿no? Y las soluciones que están apareciendo por ahí tienen, no sé si me están diciendo que me... es que me da corte pasarme del tiempo. Vale, no, tranquila, pero eso, simplemente para que sepas que son 15 minutos, que ya llevas 15 minutos y bueno, para que... Vale, pues ya está. Que tengas un poco en cuenta. Esto es lo último que voy a contar. Quería contar el tema de la justicia social, bueno, por supuesto es fundamental, y a nosotras particularmente nos interpela mucho cuando hablamos de este tema de la generación de residuos, la producción de residuos, el consumo de recursos naturales, que implica necesariamente la conversación sobre el estilo de vida y cuál es el nivel de consumo que podemos tener y hasta qué punto tenemos derecho a consumir y cuándo, ¿no? Sucede que en este sentido muchas veces las soluciones ya están siendo muy elitistas, ¿no? Pues ahora mismo se van a prohibir no sé cuántos tipos de plásticos de un solo uso, veremos si las soluciones están al alcance de todos, ¿no? También es un ejemplo bueno en ese sentido de la alimentación, ¿no? Ahora mismo tener una alimentación ecológica, saludable, local, que no reviente el planeta mucho, que no explote mucho a nadie, es de ricos y de elitistas. Tienes que tener o mucha pasta, o mucha capacidad, o muchos recursos intelectuales y materiales y de tiempo para autoorganizarte y consumir, ¿no? Y eso es un conflicto que ya estamos viviendo y que se va a agudizar.
Quería mencionar algunos retos, ¿no? Pues ya, que creo que ya lo he dicho, ¿no? El presionar para tener un marco político que facilite la participación y el empoderamiento de la ciudadanía, y la verdad que no está resultando fácil, ¿no? Pues estamos ahora con el gobierno más progresista de la historia, que es lamentable, pero es así, que es lo peor de esa afirmación, es que es verdad. Y la verdad que los que estamos así un poco ahí en primera línea de lobby, o lo intentamos, estamos un poco en ese plan, ¿no? De al suelo que vienen los nuestros. Bien, hay así algunas, o evidentemente las orientaciones son las que son, pero por ejemplo, en particular, en conseguir un marco político que favorezca la participación de la ciudadanía, la verdad que hemos tenido poco éxito. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Clima y Energía, nosotras pedíamos que, además del Objetivo General de Renovables, que se estableciese, que se pusiese por escrito, y de este 40%, un 15% será energía comunitaria, y pondremos los medios para ello. No hubo manera. Y así ahora mismo tenemos la ley de residuos, es obligatorio separar la materia orgánica, vamos a compostar, etcétera. Estamos ahí de no nos hagas megaplantas a muchos kilómetros de distancia, no nos hagas transportar la basura de un lado a otro. También está siendo muy difícil que se reflejen las leyes estas soluciones que empoderan a la ciudadanía y que son más locales, ¿no? Tenemos este reto de aumentar la escala de los proyectos en manos de personas y un poco también de romper esa mala imagen, ¿no? De la autogestión, que está claro que la autogestión es súper limitada, necesitamos cosas de otra escala, pero a la vez sigue siendo importantísimo poner en valor, ¿no? Lo que funciona. Y un reto que a mí me agobia particularmente es el tema de implicar a una ciudadanía en crisis. Sé que los tiempos han cambiado y creo que en esto consiste particularmente el Green New Deal, ¿no? Pero ya en la anterior crisis, fíjate que ya sabíamos que estaba todo relacionado, pero al final nos veíamos, ¿no? Y desde Amigas de la Tierra lo vivíamos así, pero si está la gente sin casa y sin sueldo, ¿quién va a salir a la calle por la energía renovable, por los transgénicos o por cualquiera de las paparruchas de las que nos ocupamos? Pues ¿no? Vale, era 2008, era diferente, estamos en 2021 y creo que hay más claridad, y también nosotras hemos mejorado sustancialmente nuestro discurso para hacer ver que el Green New Deal es efectivamente el pacto verde, luchar por un pacto verde ciudadano con la participación de la gente puede ser la solución y puede ser el horizonte, ¿no? A muchas otras cosas. Ya me callo, solo voy a mencionar un drama que es el plan de recuperación. A ver, es una enorme oportunidad, es un chorro de dinero y ya está, pero la velocidad en la que hay que gastar tal cantidad de dinero, a mí por momentos me parece más dramático que otra cosa. ¿Qué pasa? Que se tenga que gastar tanto dinero tan rápido quita de un plumazo miles de iniciativas y miles de personas y miles de agentes. En mi opinión, pues los buenos, quienes tendríamos que estar participando ahí. A día de hoy, pues han salido y se publican frecuentemente expresiones de interés por parte del gobierno y no llegamos. O sea, está claro que quien está ahora mismo participando más activamente en dónde se van a destinar esos fondos, pues no son precisamente la ciudadanía. En el lado bueno, hay estos 4 principios para los planes de recuperación. El Green New Deal es uno de ellos, el nuevo Pacto Verde. Un 37% de los fondos se tienen que destinar a la transición ecológica y como cosa dentro del 37% de transición ecológica hay 2 cuestiones. La taxonomía de inversiones, que definitivamente va a estar como parte de la agenda, y el principio de no hacer daño, ¿no? De no subvencionar o de no apoyar a inversiones que vayan en contra de los acuerdos climáticos o de los compromisos ambientales. Son buenas pistas y desde luego es una oportunidad que la Unión Europea haya decidido dedicar este chorro de dinero en estas coordenadas. Pero nos queda muchísimo trabajo por delante. Y ahora sí me callo. Mis disculpas. Vale, nada, tranquila. Perfecto. Bueno, y como también nos hemos alargado un poquito, pues tampoco me voy a demorar mucho. Así que Álvaro Gardner, que es ingeniero físico, máster en Economía Sostenible, que ha publicado con el Observatorio de la Sostenibilidad el informe Reconstruyendo el Futuro, un Green New Deal para España. Y te dejo esto en tus manos, Álvaro, a ver si no nos alargamos mucho. Allá vamos a intentarlo. Pues Venga. a ver, un poco hasta ahora, Emilio ha comentado las oportunidades políticas que supone el Green New Deal, Blanca ha comentado
qué elementos debe tener el Green New Deal para ser transformador, y yo me voy a ir un poco a la letra pequeña y a decir, pues hoy o mañana los elementos que tendría que tener serían estos y este sería el precio. Y estos serían los impactos sobre el empleo, va a ir un poco por ahí. Entonces voy a hacerlo un poco por sectores, o la idea era hacerlo un poco por sectores. Blanca ha mencionado bastante sobre el tema de renovables, así que voy a ser bastante breve. Además, hasta ahora el gobierno ha hecho en la parte de renovables pues todo lo que es la gran instalación o la instalación a gran escala está regulado con la subasta. Estuvo hace muy poco la primera que se hizo, que asignó 3 gigavatios, pero para que las pequeñas empresas y las cooperativas puedan competir en igualdad de condiciones es necesario que haya un mecanismo que permita a las pequeñas empresas adherirse al precio que salga de esas subastas. Si los grandes reciben 25 euros por megavatio, una cooperativa debe también poder recibir 25 euros por megavatio durante el tiempo de vida útil de las plantas. Y después, en el tema de autoconsumo, a nivel regulatorio hay bastantes cosas hechas ya. El autoconsumo con balance neto ha sido fundamental para una explosión que ya estamos viendo del autoconsumo, pero sería necesario simplificar sobre todo las trabas burocráticas que existen para crear comunidades energéticas, de tal manera que los habitantes de las comunidades de vecinos tuviesen mucho más fácil instalar esas placas solares de autoconsumo que mencionaba Blanca. Hasta ahí un poco las renovables, que es la parte, por así decirlo, más sencilla y más mainstream, más hegemónica hasta ahora. Y el siguiente gran punto para mí, y además para la economía española, porque es el sector que más contamina, es el transporte. Hasta ahora es el origen de un 27% de las emisiones de CO2 de nuestro país, y para todo el chorro de millones que vamos a recibir puede servir perfectamente para transformarlo en buena parte. Y para ello hay que tener en primer lugar claro un principio que yo creo que es básico de la movilidad en general, y yo creo que también se aplica a muchos más aspectos de la vida, que es que la mayor parte de la gente hace la mayor parte del tiempo lo que les resulta más cómodo. Y pongo un ejemplo: si lo que estés más cómodo para moverte en tu ciudad es ir con el coche hasta comprar el pan, la mayor parte de la gente irá con el coche hasta comprar el pan, y 4 hippies cogerán la bici y se jugarán la vida en las calles. Sin embargo, si lo más cómodo es ir en transporte público a todas partes, o ir en bicicleta, o ir andando, la mayor parte de la gente hará eso. Y el mejor ejemplo de eso es Pontevedra, o uno de los muchos que hay, que hace 22 años ya casi, Fernández Lores entró como alcalde de la ciudad, peatonalizó casi toda la ciudad, y prácticamente un día para otro y con relativamente poca resistencia, la gente dejó de utilizar los coches y se empezó a mover a pie. Las emisiones cayeron en la ciudad un 70%, y Fernández Lores lleva siendo reelegido 5 legislaturas hasta ahora. Así que no funciona mal. Ese ejemplo nos puede servir como acicate para ver que esto no es solo una buena política. Y bueno, entonces para hacer esta transformación hay que tener en cuenta que hay que transformar 2 aspectos. El primero es que deben existir las infraestructuras que permitan que sea más cómodo para la gente ir en modos sostenibles que ir en modos no sostenibles. Ejemplo, si no tienes una buena vía de tren, por ejemplo, no tienes vía de tren entre Almería y Murcia, pues todos van a ir en coche. No existe el corredor mediterráneo. Y el segundo punto es que, aunque existan esas infraestructuras, tú tienes que ser capaz de usarlas a plena capacidad. Por ejemplo, ahora mismo las infraestructuras ferroviarias españolas se utilizan muy por debajo de su capacidad, están por debajo del 30% en el transporte de pasajeros. Entonces, de cara a las infraestructuras, nosotros proponíamos en nuestro informe del observatorio que se dedicasen 4.000 millones de euros a financiar lo que se conoce como planes de movilidad urbana sostenible, que es básicamente pues, la implantación de zonas de bajas emisiones, peatonalizaciones, construcción de carriles bici, construcción de aparcamientos para bici, y en general todo lo que hace que sea más cómodo moverse en modo sostenible en las ciudades que en modos no sostenibles. El segundo punto que proponíamos nosotros era dedicar 6.000 millones de euros a infraestructuras ferroviarias para, por ejemplo, terminar por un lado infraestructuras básicas para nuestro país, para las mercancías y para los pasajeros, como el corredor mediterráneo, la Y vasca, pero también muchas conexiones de cercanías que ahora mismo no existen y que serían fundamentales para que
el tren en este caso fuese una alternativa real al coche en el transporte regional y también en el transporte de la radio. Esta cifra viene básicamente de un informe de Tren 2020 que se publicó hace ya casi una década, en el que comentaban, bueno, que se necesitarían unos 42.000 millones de euros de inversión en 18 años, y pues sale un poco de ver el déficit de inversión que hay con respecto al ritmo que deberíamos llevar, que sobre todo se acumuló durante los años de Rajoy, en los que se dedicaba muy poco dinero a la inversión ferroviaria y todo lo que se dedicaba iba al AVE. Así que todo lo que se dedicaba iba bastante mal. Y en tercer lugar, y que es casi la parte más relevante, hay que hacer que se aprovechen a fondo estas infraestructuras, y en el caso del tren, esto pasa por implantar una cosa que está implantada en buena parte de Europa, que es un sistema de horarios cadenciados en el tren. Esto lo proponían en el informe Tren 2020 y os explico así de manera muy corta lo que significa. Esto significa, imaginaos que pues, en la estación de tren de vuestro pueblo, por un lado, los trenes pasan frecuencia fija, pongamos 15 minutos, y pasan siempre en el mismo minuto de cada hora. Es decir, pasan siempre, hay 1, hay 16, hay 31 y hay 46, con una frecuencia de 15 minutos. Siempre te vas a encontrar a esas horas un tren en tu pueblo en dirección a Toledo, por ejemplo. Esa es la primera parte de un sistema de horarios cadenciados. La segunda es que las estaciones nodales, que lo podéis imaginar como Atocha, por ejemplo, para todos los que vivimos en Madrid, en la que coinciden varias rutas ferroviarias y en la que los horarios de los trenes están programados de tal manera que todos los trenes llegan más o menos a la vez a esa estación y la gente puede hacer transbordo de uno a otro, de tal manera que no solo pueden aprovechar de manera cómoda y rápida la ruta de tren que pasa por su estación, sino que pueden aprovechar todas. Eso sería el primer punto para transformar esto, y el segundo sería hacer una ley de financiación del transporte público, porque en nuestro país, al contrario que en Francia, que en Alemania, no hay una manera fija, previsible de financiar el transporte público por parte del Estado central. Solo Madrid, Barcelona, Valencia y creo que las Canarias disponen de una asignación presupuestaria todos los años en los presupuestos generales del Estado, pero que el gobierno decir, pues necesito los votos de Esquerra, 10 millones más para Barcelona. Soy el PP y no necesito los votos de Esquerra, voy a fastidiar a Barcelona y este año no les financio. Puede pasar. Entonces se necesita esa ley, y estas dos medidas en conjunto, los de Tren 2020 calculaban que más o menos se necesitarían unos 250 millones de euros de gasto todos los años para poner en marcha ese sistema de horarios cadenciados, y en la ley de transporte público necesitaría unos 650 millones de euros, así que en total al transporte habría que dedicar unos 10.900 millones de euros en los siguientes años por parte de los fondos europeos. Hasta aquí la transformación un poco en el transporte, y el siguiente aspecto en el que hay que hacer una transformación de nuestra economía, que es particularmente relevante en el resto de Europa, aquí en España a lo mejor un poco menos por nuestro clima, es el sector residencial, que es lo que todos conocemos como rehabilitación energética. Básicamente, una característica fundamental de la rehabilitación energética es que ya es rentable. Una comunidad de vecinos ahora hace rehabilitación energética y en casi todos los casos y con casi todas las posibilidades que tienen, van a ganar dinero haciéndolo. Entonces, el problema que hay en este aspecto es que generalmente pues, es una inversión, entonces necesitas mucho capital que vas a ir recuperando a lo largo de mucho tiempo, ahorrando dinero en la factura eléctrica y en la factura del gas. Entonces, para acelerar estos programas de rehabilitación, nosotros desde el observatorio proponíamos que se utilizase el modelo alemán de rehabilitación energética, que sería, pues, allí tienen un banco público de inversión, que es el KfW, que tiene un programa de subvenciones y de créditos blandos para aquella gente que quiere rehabilitar su casa, y que subvenciona en ambos casos, tanto los créditos como las subvenciones, de acuerdo a la eficiencia que logra la casa después de la rehabilitación. Por ejemplo, si tu casa consume un 50% de lo menos de lo que consumiría una casa construida este año, pues a ti te condonan el 30% del préstamo. Si consume un 30% menos, te condonan un 20% del préstamo, y así.
si funciona. Pues sería cuestión de implementar esto en España, se puede utilizar para ello el ICO, haciendo que fuese un banco público de verdad, y nosotros planteábamos que se acelerase mucho el ritmo de rehabilitación conforme a lo planteado en el PENIEC. En el PENIEC planteaban llegar a 300.000 viviendas al año rehabilitadas en 2030. Nosotros planteamos rehabilitar cada año 650.000 viviendas y para ello serían necesarios, de acuerdo, utilizando los mismos cálculos que utilizan en el PENIEC, 3.000 millones de euros por parte del Estado, que se dedicarían a subvenciones, que movilizarían a través de los créditos y en forma de inversión privada 9.000 millones de euros más. Hasta aquí la rehabilitación y pasamos al siguiente sector que Blanca ya ha mencionado mucho sobre él, que es la agricultura, que además de ser fundamental para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de CO2, es fundamental para capturar emisiones, es fundamental combatir la despoblación rural y es fundamental para combatir el que probablemente es el mayor problema ecológico al que se va a enfrentar España, que es la desertificación, que puede afectar a casi todo nuestro país hasta llegar a la cordillera cantábrica, a todo lo que esté al sur de la cordillera cantábrica. Y bueno, como Blanca ya ha mencionado bastante a este respecto, yo sí que os quería presentar un instrumento que podía ayudar en esa dirección, en la dirección de hacer una agricultura regenerativa y ecológica, que son los ecoesquemas. La nueva PAC se va a poner en vigor a partir del 2023, como sin duda Tomás nos puede comentar mucho más, y va a tener dentro de ella unos esquemas que se llaman ecoesquemas, que los estados van a poder utilizar parte del dinero que reciban como subvenciones, van a poder dedicarlo estos ecoesquemas a subvencionar lo que quieran ellos para que los agricultores sean más ecológicos. Y lo que nosotros proponíamos era utilizar uno de estos ecoesquemas para hacer un ecoesquema similar a un programa que hay en el estado de Maryland, en Estados Unidos, que promociona los cultivos de cobertura, que no sé si os explico un poco lo que es. Básicamente, si tú tienes el terreno baldío, sin nada plantado en invierno, pues si llueve mucho, el agua se lleva el suelo de buena calidad que acaba en los ríos. Hace que los fertilizantes se filtren al agua subterránea y acaba eutrofificando, esta palabra es imposible siempre, las masas de agua. Entonces allí pusieron en marcha este ecoesquema que paga a los agricultores por poner cultivos de cobertura invernales y nosotros creemos que habría que ampliarlo para que incluyese pues, la promoción de la rotación de cultivos, la promoción del uso de mantillo, esa agricultura fuese realmente ecológica, es decir, que no utilice fertilizantes, pesticidas o herbicidas, la no labranza, que es un punto fundamental de la agricultura regenerativa, y la integración del ganado, que es también otro punto fundamental de la agricultura regenerativa. Entonces, este ecoesquema fundamentalmente serviría para rehacer los incentivos que hay en el sector de la agricultura, porque hay que tener en cuenta siempre que la agricultura debemos aspirar a que sea rentable por sí misma, y por un lado, la agricultura ecológica y la agricultura regenerativa son más rentables que la agricultura industrial, ya de por sí, entonces a priori ese cambio lo deberían hacer, y lo que necesitamos es sobre todo generar incentivos para que la gente que ahora mismo está haciendo agricultura industrial diga, pues vamos a cambiarnos y hacer todos estos porque nos pagan y después seguimos haciéndolo porque además es mejor para nosotros. Entonces este sería un poco el objetivo de este ecoesquema, que como utilizaría unos fondos de la PAC que van a venir de todas maneras, nosotros le pusimos que no tenía coste. Y bueno, el cuarto elemento que quiero mencionar, y dejo los elementos ahí y después paso a los impactos generales, sería el elemento de la fiscalidad verde que mencionaba al principio Emilio, y Emilio lo mencionaba con una óptica distinta. Y bueno, en este aspecto hay que tener en cuenta siempre que los economistas llevan como, yo qué sé, 30 años diciendo que la forma más efectiva de combatir el cambio climático es el impuesto al CO2. ¿Por qué? Porque te permite internalizar los costes externalizados y hace que la gente, en vez de, pues como coger un coche de gasolina contamina mucho y te costaría mucho dinero,
dejes de utilizar ese coche. Es un poco la lógica de los economistas. Y pases a utilizar pues, la bicicleta en este caso, o el transporte público. El problema que suelen tener estos impuestos son muy regresivos, pues es como el impuesto a la gasolina. Cada vez que el gobierno dice voy a subir el impuesto al diésel, ya tenemos al PNV, al PP y a todo el mundo diciendo eso va contra los obreros. Que es discutible a veces, pero sí es cierto que tienen cierta regresividad porque los obreros, las personas trabajadoras, dedican más dinero, más proporción de sus ingresos a pagar pues eso, combustibles para transporte, para calentar su casa, etcétera, que los ricos. Ya voy intentando terminar, Cira, gracias por avisarme. Entonces, una solución que hay para esto, que los economistas también llevan conociendo desde hace 20 años y que se ha implementado en países como Canadá o Suiza, es utilizar todo el dinero que se recauda con estos impuestos al CO2 y distribuirlos como una renta ecológica para la gente. Es decir, tú coges todo lo que has recaudado y a cada persona le das la parte proporcional. Esto lo que consigue es que todo el esquema pase a ser progresivo, porque aunque los pobres dedican un mayor porcentaje de su renta a pagar por combustibles fósiles y dedicarían, por tanto, un mayor porcentaje de su renta a pagar estos impuestos, los ricos consumen mucho más en valor absoluto. Por ejemplo, porque vuelan mucho más que los pobres o que las personas trabajadoras. De tal manera que, por ejemplo, pues un rico pagaría 100 euros en impuestos al CO2 o una persona trabajadora pagaría 50 euros en impuestos al CO2 y ambos cobrarían 75 euros, por poner un ejemplo numérico muy sencillito, lo cual haría que al final las personas trabajadoras que consumen menos ganasen 25 euros y los ricos perdiesen 25 euros cada uno. Sería, por tanto, un esquema muy progresivo y que permitiría que tuviese mucha aceptación social este esquema. Entonces, esto está ya en marcha en Canadá y está funcionando muy bien. De hecho, ha hecho que se reelija al gobierno de Justin Trudeau allí. Y nosotros lo que proponíamos era gravar con un impuesto de 30 euros por tonelada de CO2, que equivalen a unos 7,8 céntimos de litro, 7,8 céntimos por litro de diésel, más o menos, para que os hagáis una idea. Gravar el diésel y la gasolina para el transporte de pasajeros, no de mercancías todavía. Gravar con ese mismo impuesto el uso de gas natural o gasóleo para calefacción y gravar aparte con un impuesto sobre los tickets de los vuelos similar al que existe en Alemania el uso del avión, que es algo que fundamentalmente hacen los ricos. Había un dato muy interesante en Gran Bretaña, que era que una minoría, no sé si era un 1% de la población, hacía el 50% de los vuelos, algo así. Básicamente los grandes la gente que viaja por cuestión de negocios y se tira todo el día en el avión, o los ricos que se van siempre pues, un fin de semana a Tailandia, un fin de semana a Indonesia y así. Y con los ingresos de esos esquemas, eso serían unos 4.000 millones de euros, cada uno de nosotros recibiría al final del año 90 euros. Todos nosotros, pues los niños, las personas migrantes y todos los que estamos aquí. Y esa sería pues un poco la medida en cuestión de fiscalidad verde que proponíamos. Y bueno, aparte, como ya me pasa un poco en el tiempo, pues teníamos inversiones en materia de agua, inversiones en materia de infraestructuras verdes que habría que realizar, también habría que hacer cosas en materia de residuos en las que no entrábamos tanto. Y bueno, el caso es que todo este programa, según lo que nosotros proponíamos, era que movilizase cerca de 26.000 millones de euros en un año de inversión pública y unos 17.000 millones de inversión privada. Los públicos se podrían obtener de los fondos europeos. Esos cerca de 43.000 millones de euros permitirían generar unos 860.000 empleos directos e indirectos, que lo calculamos utilizando un informe bastante conocido del 2009 de Estados Unidos, en el que participó, entre otros, Polin. No sé si os acordáis que hizo el programa de Podemos en su día. Un economista estadounidense keynesiano bastante conocido. Y todo eso, además, como las inversiones tienen un efecto multiplicador especialmente alto en tiempos de recesión, que nosotros cogimos el que daba el antiguo presidente del Banco de España, que era la cifra más conservadora, 1,4 euros de actividad económica por cada euro invertido,
pues eso haría que, pues, como la gente tiene ese dinero después, va al bar y el del bar contrata más gente y los del bar se van al teatro y esos también pues empiezan a funcionar de nuevo, eso haría que se generasen otros 260.000 empleos más, que de tal manera que la cifra final serían 1,13 millones de empleos en el corto plazo que se podrían generar si se hiciese un plan de estas características. Y ya por terminar, digo un pelín qué significaría un Green New Deal en el largo plazo, porque hay que tener en cuenta que todas estas inversiones que he dicho no son inversiones a lo mejor como las del New Deal original, que pues te construían una presa eléctrica y de repente los que no tenían energía pues pasaban a tener energía y podían producir mucho más. Ahora tú lo que estás haciendo es sustituir el carbón y el gas por renovables, sustituir el coche por el tren y los modos sostenibles de transporte, etcétera. Entonces no estás haciendo inversiones que vayan a incrementar la producción, sino que estás haciendo inversiones que van a sustituir producción ya existente. Y eso tiene como consecuencia, pues, por ponerlo muy sencillo, si tú haces que nadie necesite el coche en su vida diaria, nadie va a comprar coches o muy poca gente lo hará, y entonces la industria automovilística pues se comerá los mocos y la gente que está ahí habrá que darle trabajo. Entonces, el Green New Deal en el largo plazo, para seguir generando empleo, lo que sí plantea es que debe expandirse mucho el sistema de cuidados, que es al final lo que nos hace realmente felices, que nos cuiden, que todos necesitamos esos cuidados, los niños, los ancianos, necesitamos tiempo para hacer esos cuidados, pues mejorar mucho ese sistema sanitario, el sistema de dependencia, el sistema de cuidado de las guarderías, eso por un lado, y por el otro, como indicaba al principio Emilio, habría que reducir la jornada laboral para que parte de ese trabajo que dejamos de realizar porque no es necesario, pues sencillamente lo invirtamos en tener más tiempo para hacer las cosas que nos hacen felices. De tal manera que este programa de inversiones no solamente transforma y hace que todo sea más sostenible, sino que nos permita crear una economía que permita hacer aquello para lo que realmente la economía debería servir, que es para hacernos felices a todos. Y bueno, pues esto era un poco lo que os quería presentar, las inversiones y los efectos que podría tener, y yo creo que ya terminamos y damos paso a las preguntas o por lo que diga Cira que hay que hacer. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy interesante la charla. Así que ahora lo que voy a hacer es que Álvaro nos va a dar un spot publicitario y mientras tanto la gente que quiera que pueda pensar un poco las preguntas si le queréis hacer, ponéis en el chat y las vamos comentando, si os parece bien. Álvaro, ¿nos haces tu spot maravilloso? Lo que os quería comentar, aparte de todo esto del Green New Deal, era lo que hacíamos desde el sectorial de economía para que, aparte de disfrutar de estas maravillosas charlas que os vamos a ofrecer, podáis uniros y hacer todas las cosas y todas las cosas útiles que vamos a plantear. Y bueno, desde el sectorial sabemos que podemos tener 4 funciones más o menos. Una es ejercer de laboratorio de ideas, que ponga nuevas ideas sobre la mesa que se discutan en la arena política, por así decirlo, y generar nuevas propuestas que nos permitan transformar la realidad. Y en ese sentido, a partir de hoy mismo, vamos a empezar un proyecto de Green New Deal para Madrid, en el que os invito a todos los que estéis ya en el sectorial y a todos los que no estéis también a participar, en el que el objetivo va a ser publicar artículos sobre las transformaciones que habría que hacer en Madrid en los distintos sectores para implementar este Green New Deal para Madrid y transformar la economía madrileña. Ese sería el primer proyecto. El segundo eje de trabajo de nuestro sectorial es que sabemos que somos fundamentales en lo que se refiere a formación temática como la que vamos a hacer con los lunes al Zoom, pero también formación técnica que hacemos en unas charlas, entre otros, en charlas de presupuestos, de cómo se hacen los presupuestos locales, y que la siguiente es el 4 de marzo, por si algunos queréis apuntar. Después, en tercer lugar, otra de nuestras funciones es el asesoramiento a cargos públicos, que por ejemplo tenemos varios grupos de trabajo pequeños. Uno de ellos se dedica a tratar el tema de los interinos en la administración pública, que de ahí están saliendo pues, muchas cosas que se hacen en la Asamblea de Madrid.
Y el último punto es un poco el contacto con la sociedad civil, que por ejemplo tenemos un grupo de cooperativas que sí, y también tenemos aquí a Edu, que es el que más se está moviendo en ese aspecto, que se dedican a, pues han contactado con muchas cooperativas, están tejiendo red y realizan tareas a partir de ahí. Y bueno, pues a todos los que os queráis sumar podéis escribir a Cira un privado por aquí dándole el número de teléfono. Bueno, lo que dice Edu, hay que aclarar que el grupo de trabajo no es sobre los interinos, sino sobre la reforma de la administración pública y el empleo público. Muy buen apunte, Edu. Y aparte, si no, la otra opción que tenéis, si os pasa a hacerlo ahora, es escribir un correo al correo del sectorial, economia@masmadrid.org, lo escribo ahora en el chat, y meteros en el sectorial. Y con esto y un bizcocho, el spot sectorial, el spot publicitario se termina y podéis empezar a bombardearnos con las preguntas que tengáis. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. En el chat a mí no me habéis mandado, no sé si tenéis alguna pregunta. Han levantado la mano Raúl y Guti, en ese orden. Vale, pues no me aparece a mí. Vale, pues te voy diciendo yo. Sí, he levantado la mano. Vale, pues adelante, Raúl. Vale, hola, pues buenas tardes. Me presento lo primero, para que sepáis con quién habláis. Soy Raúl San Juan, soy ahora mismo concejal de una agrupación de electores en Bustar Viejo. Fui el alcalde en la anterior legislatura, hemos gobernado un año, nos han hecho el lío el PSOE y Izquierda Unida Podemos y nos han quitado el gobierno y estamos en la oposición. Somos una agrupación independiente de las que hacemos al calor del 15M después y tal. Me ha parecido muy interesante todo lo que he escuchado, la verdad me ha gustado muchísimo, y tengo alguna pregunta que hacer para ver un poco cuál es la propuesta. ¿Se ha pensado, está en debate, qué se piensa sobre la propiedad de las empresas que desarrollarían todo esto? Hablo de empresas energéticas, de empresas de transportes, de empresas que traten residuos e implementen esa economía circular, incluso, ¿por qué no?, empresas de producción de alimentos. Pero bueno, las tres primeras son un poco las que parecen a priori más en el abanico de que podrían ser empresas públicas, podrían ser empresas privadas o incluso podrían ser empresas mixtas en forma de cooperativas público-privadas. ¿Qué se está debatiendo sobre esto? Si hay una posición, no hay una posición, hay propuestas concretas. Muchas gracias a cualquiera de las tres personas que han hablado. Entiendo que más a la gente. Igual, Emilio. Bueno, yo la verdad creo que Blanca lo expresó súper bien con la presentación cuando decía la necesidad de que el Green New Deal esté en manos de la gente. Y ahí digamos que se nos abre una distancia bastante trágica entre, digamos, pues los avances efectivos de la economía social, pongamos el nombre que queramos a el paraguas de la economía de la gente, y el hecho de que ante ciertas urgencias y más en una coyuntura de lluvia de millones como esta, pues todas las cartas parecen indicar que esto lo van a desarrollar las empresas de siempre. Y esto es un problema. Y digamos, es un problema además que quería añadir como una cuestión más que nos ha comentado, que me parece clave, y es todo este dinero lo vamos a tener que gestionar con un Estado profundamente desmantelado por las lógicas neoliberales de los últimos 20 años. Y por tanto, yo que conozco muy poquito la administración pública, y tú, Raúl, que lo conoces también, sabes que nos queda enormemente grande. Entonces, al final, me parece que es como una especie de círculo tramposo en el que vamos a tener que recurrir a las empresas que al final van a reproducir lógicas perversas, porque van a ser casi los únicos actores preparados para esto. Entonces, no debería ser así, pero yo veo el panorama un poco negro en este sentido. No sé si alguien como Blanca o Álvaro o cualquier otra persona del espacio pues quiere profundizar un poco más. Yo también lo veo un poco negro y creo que, bueno, lo dije, ¿no? Creo que es importante quitar poder a las empresas y ganarlo para la ciudadanía, y eso implica un abanico de cosas. Podemos expropiar, si se dejan, yo muy a favor, podemos trabajar mucho y que se dediquen también fondos públicos, instituciones, recursos a empoderar a otro tipo de empresas, y ahí se quita, al final quitarles cuota de mercado es una posibilidad, también lo ha dicho Álvaro. Con la automoción, pues la automoción con determinadas políticas se va al traste y ya está, ya buscaremos una solución para esa gente, pero
Sería un ejemplo de una empresa que pierde poder. Pienso también en el tema de la alimentación, que si lo pongo los ejemplos porque es el que más controlo, si realmente prosperan cada vez más estas iniciativas de supermercados cooperativos que van más allá del grupo de consumo superactivista y entregado, sino a realmente ser una solución verdadera para más personas, pues es que está ahí, lo que consumimos es lo que consumimos. Cada persona que vaya a un supercooperativo no está yendo a Carrefour y le estás quitando clientes, ¿no? Entonces, yo creo que nos encontraremos más ahí, ¿no? En ese camino del medio, no creo que expropiemos mañana, pero sí que creo que hay oportunidades y que incluso el nuevo Pacto Verde, por muy reformista y conservador que quiera ser, ofrece posibilidades de empoderar otro tipo de economías e ir quitándole un poquito de pastel a las grandes empresas. Hasta ahí mi ambición razonable con el asunto. Yo lo que sí quería plantear sobre esto era, primero en la parte de renovables, que sí que creo que incluso en la situación actual sí que va a haber un cambio con respecto a la situación anterior, porque las renovables tal y como se están implementando, hemos pasado ya de primera zona de un sector en el que había 4 o 5 empresas a uno en el que hay como mínimo unas 20 grandes empresas, más a nivel del autoconsumo ya empieza a ser bastante relevante, estaba cerca de los 600 megavatios creo el año pasado. Entonces, en el aspecto de las renovables sí que vamos a notar por un lado la bajada en el precio de la luz y una mayor competencia en el mercado en cualquiera de los casos. En la parte de rehabilitación energética es otro de los aspectos en los que los fondos se pueden democratizar mucho porque van fundamentalmente a pequeñas empresas de construcción, y esa sí que va a ser una de las partes que probablemente estará en el proyecto del gobierno, aunque sea con mucho menos dinero del que debería tener. La parte de transporte, sin duda, pues tanto en la parte de infraestructuras, en la parte de coche eléctrico, que tendrá alguna pequeña parte, supongo, como en la parte de infraestructuras a gran escala, pues irá a las empresas de siempre. Y en todo lo que sea, pues eso, hidrógeno, irá probablemente bueno, en ese caso irá segurísimo, son 1.500 millones a Iberdrola, Gas Natural y Endesa y 4 más. Y por ahí un poco lo que yo veo que se va a poder ir haciendo en los distintos sectores, yo creo, más o menos. Vale, pues Guti, ¿querías preguntar? Gracias. Luego creo, espera, antes de darte la palabra, luego hay otra pregunta en el chat para Álvaro, así que juntamos un poco las dos preguntas, ¿vale? Así que adelante, Guti. Yo es que en casi todas las cuestiones, y en esto también, voy a lo mismo, o sea, al nivel de conciencia, ¿no? Cómo crear la conciencia necesaria de una mayoría necesaria para de verdad cambiar esa conciencia generalista que propicie este cambio de caminos, ¿no? Dijéramos, dejar el camino gris del asfalto y meternos en el camino verde de la sostenibilidad y de la necesaria, científicamente ya demostrado, desastre en el que estamos, ¿no? Dentro de todo este plan, ¿realmente hay un plan de concienciación? Porque si no pasa por eso, efectivamente todos estos recursos quedarán en los oligopolios actuales y al final todo quedará parecido a como estamos, pero a lo mejor alguna habitación la pintan de verde, ¿no? Realmente se van a dedicar recursos, yo creo que son imprescindibles y los más importantes, a concienciar a la ciudadanía de que apoye este cambio y realmente sea una educación, o sea, realmente educar en verde, ¿no? O sea, si no conseguimos esto, estaremos siempre en manos de los grises, no me refiero, yo ya soy muy viejo y conocía los grises, pero de los grises actuales, ¿no? Y futuros si no somos capaces de cambiar. Dentro de todo este plan hay un plan de conciencia, de concienciación, de apoyo generalista de una mayoría necesaria para ello, porque si no hay recursos para esto, ¿qué armas tenemos, ¿no? para doblegar el sistema, ¿no? Vale. Emilio, si te parece, juntamos un par de preguntas que hay y respondéis todas a la vez, por ir un poquito más rápido. Edu. Sí, yo solamente quería apuntar dos cosas. Es decir, en el grupo este que ha mencionado Álvaro, de economía social, cooperativa y solidaria,
hemos tenido contactos con las confederaciones de empresas cooperativas de economía social, con CEPES, con FECOMA, con REAS, que son las organizaciones que organizan, por así decirlo, a todo el movimiento cooperativo. Ellos se están organizando y se están planteando una interlocución para conseguir ser parte de las empresas, de los modos de empresa que canalicen parte de los recursos. Sin duda alguna, el partido está a favor de las grandes corporaciones, pero más allá de que salimos con el partido perdido, tenemos que seguir empujando y creo que la mejor forma de conseguir hacer hueco es seguir trabajando. Con eso quiero deciros que es cierto que las grandes corporaciones se van a llevar la parte del león, sin duda. Así va a ser. Pero eso no significa que no podamos hacer hueco para realidades. Que será un hueco insuficiente según nuestras expectativas, sin duda alguna, estará por debajo de lo que quisiéramos. Pero hay que seguir insistiendo y ya os digo que las cooperativas, el movimiento cooperativo se está organizando para hacerse hueco en la captación y canalización de los fondos europeos. Vale, pues Emilio, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Primero agradecer a los ponentes la charla, ha sido muy instructiva. Y luego quería hacer dos preguntas. Una, cuando hablamos de decrecimiento, solo hablamos a nivel de consumo, quiero decir, consumir menos cada persona para que todas consumamos por igual. ¿Hasta dónde es factible eso? Y luego otra era los fondos europeos, ¿quién los gestionará? Ya habéis contestado que parte va a ir la van a gestionar las grandes empresas porque están diseñadas para ellos, ya se sabía cuando se habló de ello, pero ¿quién va a conceder el dinero? ¿Va a ser el gobierno o va a ser a través de los bancos? Con lo cual ellos también se van a llevar su tajada. Gracias. Vale, y una última pregunta que se nos ha añadido, ya contestáis si os parece bien. Ruperto. Sí, era un poco siguiendo lo que se convencionaba de fondos europeos, porque claro, si se considera que la gran mayoría va a provenir de ahí el dinero y aquí a nivel, pues un poco bajando a tierra, en Madrid, llegará a nivel de gobierno probablemente la gran mayoría a las empresas, a las grandes empresas, la comunidad autónoma probablemente también. Y se menciona que difícilmente llegue poco o nada a las comunidades autónomas en la tramitación y demás. Entonces, si la tramitación no se llega prácticamente nada del León a los ayuntamientos, entonces la capacidad de llegar ahí a las cooperativas, vamos, como no haya una posibilidad de que se junten todas y haya una presión enorme, me lo veo muy complicado, por lo menos, y eso aquí en Madrid o incluso en Barcelona. En el resto de los sitios, vamos, va a ser casi imposible. No, es una pequeña reflexión de que, no sé, si eso, cómo abordarlo para un poco romper ese problema que pueda surgir. Vale, ¿quién quiere empezar? De modo rápido. O sea, yo creo que no hay ningún plan más que el que hagamos nosotras y nosotros. Es decir, que el plan del Green New Deal de la Unión de la UE está, pero digamos que aquí lo que estamos discutiendo es cómo articulamos nuestra versión. En ese sentido, yo creo que Más Madrid y Más País ha apostado siempre por la educación ambiental como un elemento fundamental, transversal, que en paralelo tenía que acompañar todo esto. Pero yo quería hacer como una reflexión, y es que creo que además, que es evidente que tenemos que dotar de recursos a un plan de educación ambiental ambicioso, tanto en lo formal como lo informal, luego está la importancia de una concienciación quizás más sutil, pero que nos arraiga mucho, que es la conciencia que generan los hábitos, el urbanismo, la infraestructura, que es, digamos, un proceso pedagógico menos explícito y más de largo plazo, pero es donde la hegemonía realmente se incrusta en pautas antropológicas fuertes. Es decir, Madrid tiene un sesgo, digamos, político muy conservador, entre otras cosas, porque ha habido un trabajo de 25 o 30 años de construcción de una infraestructura de
de forma de ciudad, por ejemplo, que naturalmente ya genera un cierto sentido común espontáneamente conservador. Entonces tenemos que incidir en el ámbito de la educación formal, pero tenemos que ser capaces de mantener gobiernos en el medio y largo plazo para, con las políticas públicas, hacer ese otro tipo de educación fundamental, que es la educación, pues, de las inercias, de los hábitos, de todo aquello que se encarna en nuestra vida material colectiva. Edu, totalmente de acuerdo en que, bueno, pues salimos con desventaja, pero el partido hay que jugarlo y todos los goles que podamos meter serán válidos. O sea, que en ese sentido, si mis palabras al menos parecían como un canto a cierto pesimismo, en ningún caso. O sea, creo que hay, digamos, una oportunidad histórica para que, con lo pequeño que sea, ese hueco será fundamental. Y luego, muy brevemente, respecto al decrecimiento, que insisto que es un planteamiento todavía que yo creo que es enormemente válido en lo ético, pero políticamente un poco inmaduro, pues en algunos casos implicará consumir menos y en otros casos implicará consumir distinto, que son dos cosas, ¿no? Habrá cosas en las que no podremos seguir manteniendo estos niveles de consumo y habrá otras que simplemente, pues con un reparto de la riqueza mayor, con un fomento de los usos compartidos, podremos mantener muchas de las cuestiones que estamos, digamos, que hemos normalizado, sin reduciendo drásticamente el impacto ecológico que implica. Y respecto a los fondos europeos y el tema del cooperativismo, pues bueno, quizás haya gente que controle un poco más de eso y que pueda decir algo mejor que yo. Vale, Blanca. Comentar, bueno, sobre el tema de los fondos europeos, que había pregunta concreta, ¿no?, de quién los gestiona, al final, quién da la pasta. La pasta va del gobierno, mayoritariamente. Hay una parte, la verdad que no me acuerdo ahora del porcentaje, que sí que se va a delegar a las comunidades autónomas. También ya hay fondos que están a disposición de ayuntamientos, por ejemplo. Y la Unión Europea insiste mucho, o nos cuentan a nosotros los del gobierno actual, que insisten mucho en que el plan es estatal, que es un plan de España y que, como tiene todos estos condicionantes y el presupuesto se calcula en general que un 37% tiene que ir destinado a la transición ecológica o un 20 y pocos a la digitalización, eso lo tiene que cumplir España en total. Claro, para nosotras también es uno de los principales miedos, ¿no?, que esto llegue a ciertos gobiernos autonómicos que desde la pandemia se han dedicado a rebajar las normas ambientales y tal. Y la sensación por ahora es de que el gobierno pretende mantener el control porque tienen que responder ante la Unión Europea. Y no tiene que responder la Comunidad de Madrid, sino que tiene que responder el gobierno. Sobre el tema de la concienciación, a mí me parece que es interesante el ejemplo que ha puesto Álvaro y de la realidad. O sea, ¿cuánta conciencia tenía la gente en Pontevedra? Yo soy de Pontevedra, yo vivía allí cuando aquello se peatonalizó. Te os aseguro que ninguna. La gente despotricó durante 8 meses de no poder coger el coche para 500 metros. Fin del cuento. Fin del cuento, todo el mundo va andando, todo bien, ahí no hay ni educación ambiental ni folleto ecologista que funcione mejor que eso. Y como eso, lo mismo, a ti te ponen un mercado agroecológico en la plaza y tú llegas allí y tienes verdura rica, pues no vas a Carrefour. Fin del cuento. O sea que también eso es fundamental. Y porque también lo decía Emilio al principio, que conciencia ya hay. O sea, tampoco nos podemos enganchar aquí a los 80, ¿no?, de que la gente no tiene ninguna conciencia y tira las latas por el monte. Pues mira, ya por el monte no hay tantas latas. La gente ya tiene un poco de conciencia. En 2019 hemos pasado las tardes en las calles. Muchísima gente por la emergencia climática. Todo eso creo que es un contexto favorable a ciertos cambios. Álvaro, antes de que hables, bueno, no sé si vais a decir algo. Antes de que hables, te interpela Llorente también en el chat, bueno, y te dice que el transporte de mercancías es el más difícil de transformar y su evolución pasa por desarrollar la intermodalidad, perdón. Sí. Bueno, pues contesto a ver, José Luis tiene razón, ¿qué voy a decir? Si caso casi tendríamos que explicar al resto lo que significa lo que ha dicho. Un poco a lo que se refiere José Luis probablemente es que, aparte de que, por ejemplo, podamos tener el corredor mediterráneo que permita que se pueda hacer que el transporte de mercancías hacia Europa en vez de en camión vaya en tren, que también hay que organizar, pues, para que cuando el tren llega a Valencia o a Benidorm con todas esas mercancías, pues tiene que haber una plataforma logística que te permita distribuir las mercancías en la región, que sea, o por un lado, lo más sostenible posible, pero sobre todo que esté acompasada
con el tren para que pueda sustituir casi en su totalidad el transporte de mercancías en camiones. Yo supongo que tirabas un poco por ahí, tenías toda la razón, José Luis. Después, con respecto a la conciencia, quería un poco comentar una anécdota más en el sentido de lo que decía Blanca, que una anécdota que comentaba siempre un profesor mío que era decrecentista en Alemania, que comentaba que en su día hicieron una encuesta en Alemania sobre cuántas veces habían viajado en avión en el último año o quién había viajado en avión en el último año de los distintos y dependiendo de a quién votaban. Y el partido del que más personas habían viajado en avión en el último año era el partido de los verdes. Los votantes de los verdes eran los que más volaban en avión. Eso lo que nos indicaba era que la conciencia por sí sola no basta, se produce una disonancia cognitiva. Sí, yo soy súper consciente de que el cambio climático está fatal, pero veo esa oferta de Ryanair a 5 euros a Mallorca y no me puedo resistir. Es un poco la lógica y por eso era por lo que apostábamos, porque lo que hay que cambiar es el sistema de incentivos en un sentido muy amplio, no solo monetario, que hace que para la gente las cosas sostenibles sean más cómodas y las cosas no sostenibles sean menos cómodas y las cosas no sostenibles más caras, las cosas sostenibles más baratas. Entonces, esa para la parte de la conciencia. Por la parte del decrecimiento, yo coincido ahí con Emilio en que como teoría pues fue muy relevante para politizarnos a unos cuantos, para decir, pues mira, la dimensión del problema es esta y necesitamos soluciones radicales. El problema es que la propia concepción del término de crecimiento incluso está orientada a ser muy conflictiva, a generar debate, lo cual hace muy difícil que se utilice como referencia política. Y lo que sí es cierto es que incluso con un programa de Green New Deal transformador como el que podemos estar proponiendo aquí, el resultado final puede ser un descenso del consumo, porque la gente no solo consume porque le mole consumir, consume en muchos casos porque lo necesita o porque es lo que más fácilmente puede hacer. En el caso del transporte es lo más claro, la gente va en coche porque lo necesita, no porque le mole y amen los coches. Entonces, este mismo plan ya puede tener esos efectos en el PIB, lo bueno es que es algo que le podemos vender a la gente. Y bueno, con respecto a los fondos europeos, creo que Blanca lo ha comentado muy bien y con respecto a las cooperativas yo tampoco tengo mucho más idea, así que se define. Vale, pues se nos alarga un poquito, ya es un poco tarde, así que todos querréis cenar. Perdón, es que no te lo he avisado por privado porque acabo de ver a Teo que se ha apuntado ahora a levantar la mano justo de último minuto. Entonces, bueno, pues entonces Teo, ultimísima pregunta. Una última pregunta y nos despedimos, que queremos todos cenar. A ver, más que pregunta es una aclaración sobre los fondos europeos, que me temo que no es exactamente como se ha explicado. Los fondos europeos son fondos finalistas. Eso quiere decir que tienen un fin, tienen un propósito y no se pueden dedicar a otras cosas. Los fondos europeos que van a recibir cada uno de los países, de los cuales Italia y España van a recibir la inmensa mayoría, tienen una aproximación de reparto ya establecida. Hay una parte que irá directamente a las comunidades autónomas en función de los planes que cada una de las comunidades autónomas presenten. Lo mismo para las regiones en Italia, lo mismo para los Länder en Alemania, etcétera, etcétera. Hay este año estamos en este primer trimestre donde todavía determinados ministerios están recopilando manifestaciones de interés. No sé por qué lo han llamado así, porque hay gente que cree que lo que está pidiendo se lo van a dar, como si fuera un cajero automático, y esto no es así. Esto lo que conforma es una línea de posibles ideas dentro de las 5 áreas básicas de las cuales el Pacto Verde Europeo, si lo queremos llamar así, digitalización y demás, y digitalización significa muchísimas cosas, serán solamente una parte. Aparte están los fondos que vendrán por la PAC, aparte estarán los fondos de I+D que vendrán por Horizonte Europa, es decir, hay una acumulación de diferentes cosas que no tienen por qué ser todas las mismas. Entonces, este primer trimestre, todas estas manifestaciones de interés que las está recopilando el Ministerio de Industria, aunque luego el administrador de todo va a ser el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria está recopilando en las diferentes líneas
lo remitirá a Bruselas en abril, se analizarán y se establecerán las convocatorias a las cuales van a ser competitivas, es decir, se van a presentar los que se presenten. Habrá convocatorias de proyectos grandes, proyectos medios y proyectos pequeños, de tal manera que se va a obligar en que esas convocatorias los actores sean dispares, diversos, como lo queráis llamar. Hay ciertas iniciativas de proyectos de larguísimo plazo, es decir, de más allá de 3 y 4 años hasta 7 años, algunos que tienen un horizonte incluso en 2030 y que serán los, no sé si llamarlos tractores, proyectos tractores, que es lo que existió en otras épocas, proyectos de gran volumen, de 50, 60, 70 millones, a repartir en todos esos años y con diferentes actores, como decía. La cosa todavía no está ni mucho menos clara y esas convocatorias empezarán a llegar, empezarán a salir a partir del mes de junio, julio de este año, si el calendario actual, el que maneja el Ministerio de Industria, se sigue. Hay mucho más que hablar, no da tiempo para más. Podríamos dedicar una sesión entera a ese tema. Era simplemente por puntualizar, porque me temo que existe una enorme disparidad en lo que se está entendiendo. De hecho, no sé si Edu y nuestros representantes en la Comunidad de Madrid, pues hace 4 días la Comunidad de Madrid ha sido la última, la más tardona, en hacer como una especie de esquema. Creo que Héctor dijo que era puro humo, yo me lo he mirado por encima y yo creo que ni siquiera es humo, es una colección de sinsentidos. No quería comentar nada más que esto. Gracias. Solo una pequeña cosa, y es las expresiones de interés que están publicando no están solamente en manos de industria, todos los ministerios lo están haciendo. De hecho, bueno, yo las que conozco son todas del Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, que cada ministerio se va a ocupar de una parte de los fondos. Y también sobre el tema de reparto de comunidades autónomas, hay una parte que va a las comunidades autónomas directamente y una parte que es estatal. A lo que yo me refería con de la parte estatal, también una parte se delegará la gestión en las comunidades autónomas. Bueno, el tema es muy largo. Solamente me llamó la atención el tema de que es industria quien está manifestando las expresiones de interés y quien va a reunir todo eso, porque son más ministerios. Pues también Agricultura también tiene pasta y todos tienen pasta. Sí, correcto, pero quien lo consolida al final es industria. Puede ser, sí. Hacienda. Sí, Hacienda es el que al final lo repercute, pero todas las líneas de trabajo son de industria. Vale, pues si no hay mucho más que decir, son ya las 9 menos cuarto, llevamos ya casi cerquita de las 2 horas, así que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a los ponentes por enseñarnos y por contarnos todo lo que nos habéis contado esta tarde, ¿vale? Y bueno, pues nada más que decir. Muchas gracias. Y nos vemos Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Zoom. Un placer. ¿Qué día? ¿Os sabéis de memoria qué día era? Os lo digo ahora mismo. 22 de marzo. Vale, pues el 22 de marzo entonces. Vale. Hay que seguir en Twitter, ¿eh? Economía social. Eso. Efectivamente. Venga, hasta luego. Gracias por la invitación.